y abriendo a su boca enseñábales diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen fome y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que sufren persecución por amor a la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois vos cuando vos injuriaren e persiguieren, e mentindo falaren todo mal contra vos, por minha causa. Alegrai vos e exultai, porque o vosso recompensa será grande nos céus. Aplausos para Cristo. Este evangelho daria para falar um sermão de 4 horas, creio, é tão bello. Mas eu quisiera falar rapidamente sobre una condición o dos condiciones fundamentales en la vida de los santos que hoy estamos a festejar, la fiesta de todos los santos. No hay ningún santo que no haya sido humilde, número uno, y no hay ningún santo que no haya sido pobre. Alguien me dirá: oh, pero San Eduardo, rey de Inglaterra, no era pobre porque tenía un reino. Era pobre. ¿Por qué? Porque tal vez, bueno, los reyes tenían reinos. La querida Isabel, la reina Santa Isabel de España, por ejemplo. Alguien dirá: no es santa, ha sido una mujer santísima. Mas tenían sus reinos. ¿Cómo es que eran pobres? Es que eran pobres en el sentido de despegadas de las cosas materiales. Y incluso los reyes gastaron muchas de sus fortunas en propagar, en llevar el evangelio a todas las gentes. Entonces, el tema de la pobreza es una cosa que a veces nos estamos esqueciendo. Un pobre puede ser rico. ¿Rico en qué sentido? Rico en ambiciones, rico en querer más de lo que eventualmente puede él conseguir. Y en este sentido, hoy vemos muchos pobres ricos y mucha gente que se endeuda por alcanzar estas cosas. Mucha gente, vemos, incluso hemos tenido casos de gente que para alcanzar estas riquezas piden prestado acá y allá. Y claro, los que prestan dinero generalmente son estos meninos de nariz grande que tienen mucho dinero y son usureros. Y la usura es un pecado terrible, mas se caen en estas cosas. Entonces, atención. Si Dios nos pone en una situación X en donde no podemos gastar más de lo que ganamos, pronto ofrecerlo, pero no querer aparentar, por ejemplo. Voy a contar una anécdota rápida. Creo que alguna vez falábamos de este tema con algunos de ustedes. En México es una cosa muy engrasada. Yo nunca había visto esto. En México, cuando una menina cumple 15 años, la gente tira la casa por la llanera. Gente que es pobre aluga limusinas, servicios de filme, fotografía, flores, en fin, parecería un casamiento de ricos. Y es una menina que cumple 15 años, es todo. Mas
parece que compiten, a ver si, porque si la menina de enfrente hizo una festa en tal parte, la menina de enfrente del otro lado va a hacer más ainda. Entonces el padre se esforza y pide prestado a los préstamos al banco y se crean unas vívidas espantosas. ¿Para qué? Para aparentar de que son príncipes o es una princesa la menina durante 24 horas. Absurdo. Y el pobre país está a pagar durante 20 o 30 años la dívida que adquirió. Cuando llegue el momento de casarse, no quiero pensar. Entonces, ahí uno ve que hay un desorden. Entonces, no debemos estar a gastar más de lo que podemos. Esto es fundamental. Y nunca, grábense esto, no seamos como los imbéciles de nuestros políticos. Nunca pidan dinero a los judeos. Nunca pidan dinero con usura. La usura, aléjense, es un pecado gravísimo. Mas, si hay usureros es porque hay gente que no sabe ser pobre. Y tal vez no confía suficientemente en la divina providencia, tal vez no pone todo su esfuerzo en conseguir, en fin, un trabajo o lo que fuese. Mas nunca caigan en manos de usureros, porque han estragado sus vidas. Cuidado con esto. Mas ponemos punto aparte. Yo quería hablarles de una cosa que percibo. Una tentación que percibo entre los medios, especialmente en la tradición. Es cierto que cuando nos estamos viendo la bagunza que hay hoy en día en la iglesia posconciliar, cuando la gente, en fin, considera que, especialmente odia las asneras, las tonterías que hace Francisco, por ejemplo. Y también hay otro episodio que se agrega a esto, que es un episodio totalmente inédito. Es que Rusia está apareciendo ante los ojos del mundo como un país que está a defender la cristiandad, a defender el espíritu cristiano. Entonces surge una tentación de algunos de decir, ¿no será que la iglesia ortodoxa es la que presta? Porque Rusia oficialmente hay tres religiones aceptadas, la judía, la musulmana y la iglesia ortodoxa. Más hay Putin que está dando incluso mucho dinero para esta iglesia, apoyando mucha iglesia ortodoxa rusa. Entonces, y la gente ve una apariencia, pero tú no sueles escuchar, no sé vocês, pero no llego a percibir que haya grandes críticas, por ejemplo, a Alexis, que es el patriarca ruso, por ejemplo. Y los rusos son caladitos, no hacen mayores escándalos, no andan como Francisco haciendo tonterías, etc. Y esto da una cierta visión de que estamos ante una iglesia seria. Entonces, me ha pasado que a poco tiempo en México, un fiel me dice, padre, pero ¿no será que los ortodoxos están en los actos? Porque los ortodoxos, en fin, mantienen en líneas generales la doctrina, etcétera, etcétera. Son sacerdotes aparentemente serios. ¿No será que es esto lo que prestan? Menuda tentación, menuda tentación. Número uno, lémbrese que la iglesia que estamos a ver, la iglesia posconciliar, no es católica. La iglesia posconciliar no es católica. La iglesia conciliar, la iglesia verdadera, la iglesia católica, son todos los fieles que conservan la fe católica. Y un modernista, como son los conciliares, no son católicos, pronto, es otra cosa. Y esto ya lo decía San Pío X. Bien, no es invento mío. Entonces, primero, lembrarse que esto que vemos, esta apariencia de iglesia,
no es la verdadera iglesia. Número uno. Dos, que cuando Cristo funda la iglesia sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta unidad de la iglesia es fundamental y tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa no tiene unidad. ¿Cómo que no tiene? No. Precisamente la iglesia ortodoxa, al no tener un papa, por ejemplo, cada patriarca es como un papa autónomo. El patriarca de Grecia es el que dirige la iglesia de Grecia, la de Moscú, etc. Incluso entre ellos no hay unidad de doctrina y de moral. Por ejemplo, ahora creo que la iglesia ortodoxa rusa estará a no aceptar el aborto o el divorcio. ¿Por qué? Porque Putin está a defender este tema. Pero a tiempo atrás defendía el aborto y el divorcio. Digo estas cosas porque me tocó tener desgraciadamente un primo hermano que pasó a la iglesia ortodoxa. ¿Para qué? ¿Por qué pasó a la iglesia ortodoxa? ¿Y por qué quería divorciarse de su mujer? Entonces, como la iglesia ortodoxa aceptaba el divorcio, pronto se cambió de religión y hizo las cosas aparentemente prohibidas. Entonces, tenemos una apariencia de iglesia boa, más con problemas serios de doctrina. Por ejemplo, les contaba antes en San Pablo, una vez estábamos en Lisboa hablando con amigos y no sé cómo salió el tema de la Eucaristía y los ortodoxos. Ustedes no sé si han prestado atención, el altar de los ortodoxos, de las iglesias ortodoxas, tiene se llama iconostasio, tiene como una especie de biombo, ¿se dice biombo? Y tú no ves el altar del sagrario. Todos nos tocó la dura vida de decir, ¿será que los ortodoxos tienen Santísimo? ¿En los sagrarios está el Santísimo? Entonces agarré y telefoné. Llamé a la iglesia ortodoxa y les pregunté, quiero hablar con un padre ortodoxo. Sí, yo soy. No, estás a hablar con un padre católico. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál? ¿Usted tiene Santísimo? ¿Guarda el Santísimo? Ah, no, pero esta cosa yo no puedo contestar. ¿Por qué no? No, esto tendría que contestarlo el patriarca. Digo, estoy a hacerte una pregunta, sí, fundamental, de catecismo. No es necesario que molestes al patriarca para contestar esto. No, es que yo no sabría decirte. ¿Cómo que no me vas a saber decir si tienes o no un Santísimo? No, es que no sé, es que cuánto. Es como si yo le hubiese preguntado, no sé, la superesencia de la Santísima Trinidad, algo así. Y después, claro, me acuerdo de otra persona que tiene relación con los ortodoxos, me decían, el problema de los ortodoxos es que no tienen formación. Un patriarca, por ejemplo, llega a una ciudad y dice, a ver, tú tienes cara de santón, vas a ser cura. No, pero yo estoy casado, no importa, los ortodoxos se permite esta cosa. Y te hacen cura. Pero no tienen formación. Y este es el caso, y ahí lo comprobé. ¿Cómo es posible que un sacerdote no sepa decirme si guardó el Santísimo? Y ahora también me comentaron que los ortodoxos acaban la misa, por ejemplo, y si ficaron hostias, supuestamente el Santísimo Dios se va de la hostia. Se va ahora, deja la hostia, volta a ser pan. No tiene nada que ver. O sea, hay heterodoxia, hay problemas de doctrina. El facto de que no tengan un papa, una cabeza que los dirija y mantenga la unidad doctrinal, hace de que, claro, cada grupo ortodoxo tenga su propia doctrina. En el fondo no es una iglesia, sino es una multitud de iglesias. Y el otro problema, por ejemplo,
La Iglesia Católica en el século XIX, en el Concilio Vaticano I, define la infalibilidad papal. Desde el momento en que ellos no aceptan esta infalibilidad papal, porque claro, para ellos el obispo de Roma es un obispo más y acabó, no hay superioridad jurídica, legislativa por parte del obispo de Roma, entonces este dogma no aceptan la Inmaculada Concepción, no aceptan la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma feo. Y por tanto los ortodoxos caen no solamente en el cisma, o sea, en no aceptar al Papa, sino en la herejía. O sea que no es tan fácil el problema de los ortodoxos. No es tan fácil. Entiendo de que ante esta bagunza que hoy estamos a vivir, podemos ver esta cuestión de la Iglesia Ortodoxa como algo que está bueno y que está mejor que estar en la Iglesia posconciliar. Sí, puede ser que sea un poquito mejor, pero siempre están en la ortodoxia, en la heterodoxia también, tanto los posconciliares como los ortodoxos. Entonces, otro me preguntó, padre, ¿y yo cómo sé de que realmente Pedro, el Papa, es el que tiene la jurisdicción, la supremacía? Y por el Evangelio. Nuestro Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice mi es una sola. Y el poder de jurisdicción lo da cuando dice, y te daré las llaves de un reino. Todo lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Pronto, ahí está en la figura de Pedro como el principal. Entonces, en los evangelios hay otro detalle interesante. Por ejemplo, Pedro está mencionado en los evangelios 173 veces. O sea, cómo Cristo insiste en la autoridad que tiene Pedro. De una autoridad que no comparte con nosotros. Es individual, de él. Entonces, el otro evangelista, el otro apóstol que está mencionado más veces es San Juan, pero San Juan está mencionado solo 40 veces contra 173. Los sermones que da San Pedro antes y después de Pentecostés están marcados, o sea, se ve que Pedro es una figura fundamental en la iglesia. Los otros sermones no, de los otros apóstoles no. El hecho de, por ejemplo, no sé si se lembran cuando llega el domingo de Pascua, María Magdalena avisa a los apóstoles que ha resucitado Cristo, que no está en el sepulcro, etcétera, etcétera. Y van corriendo San Juan y San Pedro al sepulcro. Y hay un detalle que es muy delicado. Dice que San Juan, que era más joven, llega primero al sepulcro, mas no entra, espera que llegue Pedro. O sea, hay una prevalencia de Pedro. Pedro es el que decide sobre la cuestión definitiva, por ejemplo, de la circuncisión, a pesar de que es con el llamado de atención de San Pablo, por ejemplo. En fin, se ve que Pedro es el fundamental en la iglesia, que no es uno más. Entonces, a tener cuidado con esta tentación. Es cierto que cuando vemos las barbaridades de estos últimos papas, ¿cómo nos podemos pensar cómo es que tiene que ver con Pedro? Claro, es que ahí está el problema. Cuando Pedro no responde a la fe católica, se convierte en un anticristo. Cuando Cristo dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, versículos después, Cristo anuncia la pasión, anuncia su pasión. Y Pedro le dice, no, esto no va a suceder contigo. Y Cristo le dice al primer papa algo muy fuerte: apástate de mí, Satanás, porque no estás a pensar de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a los hombres. Entonces, ojo, si bien le da una dignidad sobre todos a Pedro, esta dignidad la conserva en tanto y en cuanto cumple el plan de Dios. En tanto y en cuanto se afasta del plan de Dios, son satanases. Es fuerte, pero está escrito en la Biblia, en la Sagrada Escritura.
Entonces, cuando vemos a un papa afastarse del plan de Dios, son unos demonios, no supera. Pero yo sé que esta persona ya no tengo que prestar atención. ¿Por qué? Porque se afasta de la voluntad de Dios. Así de simple. Entonces, que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de apostasía. Bien, pero que esto no nos vaya a llevar a olear con simpatía una situación de una falsa iglesia que es la iglesia ortodoxa. Pidamos al buen Dios en la fiesta de todos los santos que nos conceda un poquito de lo que todos los santos han tenido y que aprendamos de su ejemplo a ser fieles, a ser humildes, a ser pobres, pero sobre todo a ser fieles, a conservar la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe, como dice San Pablo. Entonces, si no tenemos fe católica, no vamos a alcanzar la santidad y mucho menos la salvación de nuestras almas. Ave María Purísima. Sempre grato a Deus.